Primero que nada, disculpen ustedes, por favor, el desmán que hay aquí en esta mesa. En unos instantes les explicaré por qué. Incluso, disculpen también, por favor, que haya empleado la palabra desmán en lugar de la que se debe para justamente caracterizar todo este desorden, pero la plataforma de YouTube, ya saben ustedes que es implacable en relación con algunos términos que podrían, en efecto, no gustar o sacudir a las buenas conciencias que actúan ahora, como han actuado durante tanto tiempo, durante la historia mundial y por supuesto de nuestro país. Digo, disculpen ustedes este desmán porque hoy es mi último día de trabajo específico en relación con un libro que estoy escribiendo. Se llama Broso, breve historia de la carpa y el circo en México. Y en consecuencia, pues esto es lo que explica que aquí esté lleno de jueves de Excelsior, de diccionarios, morralla del caló mexicano, del semanario El Fígaro, de corta existencia, pero fundamental para el reconocimiento de lo que fue en los años 60 y 70 los espectáculos nocturnos en la Ciudad de México, y desde luego también asumiendo que, pues hablando de la carpa, pues está hablando de mediados del siglo antepasado. Imagínense ustedes, del siglo XIX, cuando llegaron los primeros espectáculos callejeros, y cuando también detonaron los circos en nuestro país. Desde entonces a la fecha, me parece que es interesante, muy interesante, ver y revisar los comediantes, los cómicos, todos ellos que forman parte de toda una corriente inconmensurable, por supuesto que inconmensurable, de lo que representa la crítica al poder desde esos tiempos hasta los de ahora. Y todo esto viene a colación porque si aquí varias personas me han preguntado abajo de esta pantalla, ¿quién consideras que sea el personaje del año? En nuestro país, desde luego, siempre en la esfera de nuestro intercambio público, y a mí me parece que es Broso. Broso lo es no solo por la consistencia que él ha mostrado en relación con la crítica a todos los gobiernos y en particular al que en 2024 concluyó para abrir paso al segundo piso, que como él mismo ha dicho, parece más que un segundo piso, digamos un subterráneo en donde podríamos nosotros también continuar la caída libre. Y es que a mí en lo personal, no solo la inteligencia que emula de Víctor Trujillo es fundamental, sino también por ese sentido jocoso, por ese sentido también irreverente que representa el uso de las palabras y los recursos que tiene, y que me hacen pensar de verdad a los clowns famosísimos en el mundo y en nuestro país, que con su gracia, que con su propia personalidad, pues le dieron una pátina impresionante a la crítica en nuestro país, cuando, como dijera William Shakespeare, la vida se reduce o se amplía en el teatro, de tal manera que se representa en todo caso, podríamos también decir, y en el circo, en un circo decadente, como también dice Broso, un circo que como todos los circos tiene tres pistas y que cada semana ha sido en efecto un guerrero de la palabra, incluso de las palabras altisonantes, estas que siempre enojan al poder, y por eso me gusta. Ya tendré oportunidad de decírselo en algún momento de manera personal. Yo no lo conozco, no he tenido ningún intercambio con él, con Broso, ni tampoco con Víctor Trujillo o con el Charro Amarillo, ni lo he hecho con la Beba Galván, pero en algún momento ojalá yo pudiera tener esa oportunidad. No quisiera, por supuesto, hacerlo sino hasta que termine el libro y que esté hecho, que esté escrito, justamente porque considero que es el personaje del año, por las razones que he comentado. Primero, porque es una síntesis de una cultura muy sui generis en nuestro país, la cultura de la carpa y la del teatro, y en particular del teatro frívolo, del teatro de revista, como se le llamó, entre otras maneras también distintas, y que como representante de eso
y con esas raíces también es un hilo de la continuidad de grandes críticos, del Panzón Soto, por supuesto de otros comediantes que incluso ya nada más con su forma de hablar significaban una afrenta para el poder en sus inicios, primero porque después me parece que se endulzó mucho, Mario Moreno Cantinflas, y estoy hablando de los más conocidos, no estoy hablando de Don Chicho, o no estoy hablando de José Medel, o no estoy hablando de otros que, eso sí, con mayor presencia pública, pues en la segunda mitad del siglo pasado y todavía 20 años antes de que terminara, pues cubrieron con mucho la crítica de la carpa y del teatro a los gobiernos. Estoy pensando, por supuesto, en Jesús Martínez Palillo, entre muchos otros que en efecto dan cuenta de esta serie de críticas que en Broso han adquirido su propia identidad, pero que esta misma no se explica en modo alguno sin la mimética, sin la, digamos, terminología, incluso sin los recursos del albur y el calambur en determinados momentos, o el empleo de estas palabras altisonantes que en efecto muchas veces a las buenas conciencias o al poder no les gusta. Y sin embargo entender que un chinga a tu madre o un vete a la chingada siempre será, además de catártico, porque por supuesto muchas veces a los pobres o a los débiles o a los sometidos o a quienes les preocupa la democracia como a Broso, pues no nos queda de otra más que un elemento catártico como el antedicho para cifrar ahí en nuestros deseos o expectativas el destino de personajes que han venido por destruir a nuestro país. No es novedad, por supuesto, esta serie de ciclos por los que atraviesan las sociedades, menos aún las sociedades que, como la mexicana, han tenido distintos ritos entre el nacionalismo, el populismo y la Virgen de Guadalupe, junto con todos los símbolos patrios, desde luego la necesidad de una impronta personalísima o de un Mesías o alguien que se siente, por supuesto, alguien preclaro para conducir a un determinado país, y en consecuencia las lisonjas que tienen. Broso jamás ha sido de esos bufones o lisonjeros, porque siempre hay de bufones a bufones, que en efecto aplauden al poder y son capaces de besarles la mano o hablar incluso y como el presidente de la República y su furcio talante, con el que, pues, independientemente de la distorsión del idioma, lo que siempre busca es justamente asociar ignorancia con el pueblo y con eso arrebatar buena parte también del lenguaje del pueblo. A mí también por eso me gusta muchísimo el trabajo que hace Broso. Es, creo, en más de un sentido, un emisario de aquellos términos con los que todavía perviven las maneras en las que podemos entender a la propia realidad, y que ha estado expuesto a una metralla enorme por parte del gobierno, por parte de sus voceros y parte también de sus lisonjeros, digamos, generados incluso a través de bots y de troles en situaciones muy difíciles, porque si antes en la carpa lo más que podía ocurrir era, y era mucho, por supuesto, incendiar las butacas o las lunetas, ahí en donde el comediante pudiera haberse burlado de Santana o pudiera haberse burlado de algún presidente de estos irascibles frente a la crítica en el teatro, pues acá la magnificación es mucho mayor con nuevos dispositivos de comunicación, y entonces los silbidos y los abucheos muchas veces soliviantados o alentados por el propio gobierno, y así lo ha resistido. Por eso me da de verdad mucho gusto ver a alguien que también representa buena parte de lo que significa el idioma y el lenguaje este que, como decía Carlos Fuentes, para que tenga vitalidad hay que desgarrarlo, hay que romperlo, hay que modificarlo, siempre y cuando, por supuesto, represente esta hilación social, esta dinámica y esta expresión, ya he dicho, catártica, de burla también, y por supuesto además de alegría, porque lo último que en sociedades autoritarias
permanece o sobrevive es la palabra. Y en el caso de Broso, esa palabra incluso nos remite a un barco hundiéndose y él profiriendo o expresando la última carcajada. De tal manera que creo que en este homenaje que haré en ese libro podrá verse en efecto buena parte de los mexicanos, porque lisonjero jamás es, me parece, Broso, un símbolo de buena parte de los sentimientos que palpitan en la sociedad y que ahí en ese propio lenguaje también encuentran su propia correspondencia, porque Broso tiene razón cuando dice, si el personaje desaparece va a ser por un mandato del pueblo, nunca mejor dicho. Y si se mantiene es que justamente continúa reflejando pues esas expectativas y esos términos más allá de las admoniciones y de los regaños y de los cancerberos de lo políticamente correcto. Por eso me parece a mí que Broso es el personaje del año. Digamos que la única desintonía es que le va a las Chivas y yo, bueno, pues ya lo están viendo ustedes. ¡Órale!